En mi fiesta de graduación, mi padre declaró, hemos tomado la decisión de que ya no formas parte de esta familia. El hijo preferido de mi madre sonreía con arrogancia cerca. Mantuve la calma, le entregué un sobre a mi padre y me marché. Cuando lo abrió, se puso pálido. Nunca pensé que mi graduación, el día que tanto esperé, se iba a convertir en un desastre. Había pasado 4 años matándome en la universidad, estudiando ingeniería, haciendo proyectos hasta las 3 de la mañana, todo para llegar a este momento. Mis amigos estaban emocionados, mi novia Sara no paraba de decirme lo orgullosa que estaba, y yo solo quería compartirlo con mi familia. Pero en el fondo, sabía que algo iba a salir mal. Siempre lo supe, la cena de graduación fue en un restaurante de lujo, con lámparas brillantes y camareros que parecen fantasmas de lo silenciosos que son. Mis padres insistieron en pagar, diciendo que era su manera de celebrar, pero yo sabía que era puro teatro. Mi padre, Alejandro, es un tipo que siempre quiere quedar bien con todos, un empresario con una sonrisa que engaña. Mi madre, Laura, es su sombra, siempre de acuerdo con él, siempre asegurándose de que todo parezca perfecto. Y luego está mi hermano menor, Nicolás, el hijo estrella, el que nunca hace nada mal. Yo, Manuel, siempre fui el que sobraba, desde chico sentí que no encajaba. Mi padre quería que estudiara derecho, como él, para seguir sus pasos en su bufete, pero a mí me gustaba la ingeniería, construir cosas, resolver problemas. Para él, eso era una pérdida de tiempo. No es serio, decía. Mi madre nunca me defendió, siempre estaba ocupada alabando a Nicolás, que a sus 19 años ya estaba en derecho y era el orgullo de la familia. Esa noche llegué al restaurante con Sara. Ella estaba hermosa, con un vestido azul que parecía brillar. Mis amigos, Diego y Sofía, ya estaban allí. Diego me dio un abrazo que casi me tumba. Lo hiciste, crack, dijo, riendo. Sofía me dio un llavero con un tornillo pequeño. Para el mejor ingeniero, dijo, sonriendo, todo iba bien. La comida estaba increíble, el vino no paraba de llegar y las risas llenaban la mesa, pero yo notaba las miradas de mis padres. Alejandro apenas me hablaba, y mi madre solo hablaba de lo bien que le iba a Nicolás. Mi hermano, sentado al lado de mi padre, tenía esa sonrisa arrogante que siempre me ponía los nervios de punta. Entonces, todo se derrumbó, mi padre se paró con una copa en la mano y pidió silencio. Pensé que iba a decir algo típico, como que estaba orgulloso o algo así. Me equivoqué. Hoy es un día especial, empezó. Manuel se graduó, pero hay algo que debemos aclarar. Hizo una pausa, y sentí un nudo en el estómago. Sara me agarró la mano por debajo de la mesa. Hemos hablado mucho, siguió, y hemos decidido que ya no formas parte de esta familia. Has ido contra todo lo que valoramos, contra nuestro legado. No hay lugar para ti aquí. El silencio fue brutal. Diego parecía a punto de explotar, Sofía me miró con ojos grandes y Sara apretó mi mano tan fuerte que dolió. Nicolás, mientras tanto, sonreía como si hubiera ganado algo, no sé cómo no perdí la cabeza. En vez de gritar, me levanté, saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta y se lo di a mi padre. Abre esto, dije, con la voz calmada. Él frunció el ceño, confundido. Abrió el sobre, sacó los papeles y su cara cambió. Se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Nicolás dejó de sonreír. Mi madre lo miró, perdida. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre, con la voz temblando. Eso, dije, es la verdad. Me di la vuelta y salí del restaurante. Sara me siguió, y no miré atrás. Para explicar cómo llegué a ese momento, tengo que hablar de mi abuela, Elena. Ella siempre fue mi apoyo. Cuando era pequeño, mientras mis padres estaban ocupados con sus cosas, ella me llevaba al parque, escuchaba mis ideas, me compraba libros de ciencia. Pero hace unos años, noté que estaba diferente. Preocupada, triste. Un día la encontré llorando en su casa. Les di demasiado poder, me dijo. Resultó que mis padres la convencieron de darles un poder notarial para manejar su dinero. Decían que era para protegerla. Pero ella empezó a sospechar. Su dinero, que no era poco, estaba desapareciendo. La casa familiar, que ella compró con la herencia de mi abuelo, seguía a su nombre, pero mis padres actuaban como si fuera suya. Eso me dio rabia. Mi abuela era la única que siempre confió en mí, y ahora la estaban usando. Decidí hacer algo. Sara, que estudia Derecho, me ayudó a contactar a un abogado, Javier, amigo de mi tío Marcos, el hermano rebelde de mi madre. Juntos investigamos. Lo que encontramos fue peor de lo que pensé. Mis padres habían estado sacando dinero de las cuentas de mi abuela, usándolo para comprar propiedades, pagar los estudios de Nicolás, todo a escondidas.
Había documentos, extractos bancarios, incluso grabaciones donde mi padre hablaba con su contador sobre cómo mover el dinero sin que mi abuela supiera. Lo más impactante fue descubrir que la casa familiar no era de mis padres. Era de mi abuela. Y ellos lo sabían. Javier armó un plan. Primero, revocamos el poder notarial de mis padres, algo que pudimos hacer porque mi abuela estaba dispuesta a firmar. Luego, me nombraron tutor financiero de ella. Finalmente, juntamos todas las pruebas del fraude en un expediente. Ese era el sobre que le di a mi padre. Cuando salí del restaurante, el aire frío me pegó en la cara. Sara me abrazó sin decir nada. Diego y Sofía salieron detrás de nosotros. ¿Qué fue eso?, dijo Diego, furioso. ¿Cómo se atreven? Ya lo sabías, ¿verdad?, preguntó Sofía. Asentí. Sabía que algo así podía pasar. Pero no así, no tan cruel. Sara me miró, decidida. Esto no termina aquí, Manuel. Vamos a pelear, y así empezó la batalla más grande de mi vida. No solo por mí, sino por mi abuela. Salir del restaurante fue como dejar atrás una vida entera. El aire frío de la noche me ayudaba a pensar, pero mi cabeza era un torbellino. Sara caminaba a mi lado, en silencio, pero su presencia me mantenía en pie. Diego y Sofía nos seguían, todavía procesando lo que había pasado. Diego no paraba de murmurar insultos contra mi padre, mientras Sofía, más calmada, intentaba analizar la situación. ¿Qué había en ese sobre, Manuel?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio mientras llegábamos al estacionamiento. Me detuve junto a mi coche, un viejo sedán que apenas funcionaba, y suspiré. Pruebas. Pruebas de que mis padres han estado robándole a mi abuela por años. Diego abrió los ojos como platos. ¿Robándole? ¿Cómo? ¿Qué hicieron? Es una larga historia, dije, abriendo la puerta del coche. Pero básicamente, usaron un poder notarial para sacar dinero de sus cuentas. Compraron cosas, pagaron los estudios de Nicolás, todo a sus espaldas. Y la casa donde viven, la que siempre presumen, es de mi abuela, no de ellos. Sofía frunció el ceño. Eso es grave. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo que tenga que hacer, respondí. Primero, proteger a mi abuela. Luego, asegurarme de que paguen por lo que hicieron. Sara me miró, con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo ella podía mostrar. Vamos a necesitar un plan sólido, Manuel. Esto no va a ser fácil. Tu padre no es de los que se rinden. Punto. Lo sé, dije. Por eso tenemos a Javier. Subimos al coche y manejé hasta el departamento de Sara, donde nos sentamos a hablar. Diego pidió pizzas, porque según él, no se puede planear una guerra con el estómago vacío. Mientras comíamos, les conté todo lo que había descubierto con Javier, el abogado. Les hablé de los extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas, de las grabaciones donde mi padre hablaba de mover el dinero, y de cómo mi abuela, a pesar de estar lúcida, había sido manipulada para firmar documentos que no entendía del todo. ¿Y cómo conseguiste esas grabaciones?, preguntó Diego, con la boca llena de pizza. Sonreí, aunque no estaba de humor. Mi tío Marcos. Él siempre sospechó de mi padre. Hace un par de años, empezó a grabar conversaciones cuando Alejandro venía a pedirle favores para el bufete. Marcos no es tonto, sabía que algo no estaba bien. Me pasó las grabaciones cuando le conté lo de mi abuela. Sofía sintió. Tu tío es un genio. Pero, Manuel, esto va a ser una pelea dura. Tu padre tiene contactos, dinero, poder. ¿Estás seguro de que quieres meterte en esto? Miré a Sara, que estaba sentada a mi lado, y luego a mis amigos. No tengo opción. Mi abuela es lo primero. Si no hago nada, la van a dejar sin nada. Sara puso su mano sobre la mía. No estás solo. Vamos a ayudarte. Yo puedo trabajar con Javier en la parte legal. Mis profesores de la facultad también pueden darnos una mano. Diego levantó su refresco como si fuera una copa de vino. Y yo me encargo de la moral. Si necesitas que alguien le pinche las llantas al coche de Nicolás, solo dime. Todos reímos, aunque la situación no tenía nada de graciosa.
Pero así era Diego, siempre encontraba la manera de aligerar el ambiente. Los días siguientes fueron un torbellino. Me mudé temporalmente a la casa de mi abuela para estar cerca de ella. Su casa era pequeña, acogedora, llena de fotos viejas y muebles que olían a madera antigua. Cada vez que entraba, sentía una calma que no podía explicar. Pero también veía la preocupación en sus ojos. Manuel, no quiero que te pelees con tu familia por mí, me dijo una mañana mientras desayunábamos. Estaba cortando una manzana con cuidado, como si cada movimiento fuera un ritual. No es una pelea, abuela, respondí. Es hacer lo correcto. Ellos no debieron tocar tu dinero, ella suspiró, y por un momento pensé que iba a discutir. Pero en vez de eso, me tomó la mano y sonrió. Siempre supe que eras diferente. Tienes el corazón de tu abuelo, eso me dio fuerza. Pero también sabía que la pelea apenas comenzaba. Javier me llamó esa misma tarde para decirme que había presentado los documentos para revisar el poder. No también estaba preparando una demanda por fraude financiero, pero me advirtió que sería un proceso largo. Tu padre va a contraatacar, dijo Javier por teléfono. Es un abogado con experiencia, y tiene recursos. Necesitamos estar preparados para todo punto. ¿Qué tan malo puede ponerse?, pregunté. Javier hizo una pausa. Depende de cuánto esté dispuesto a ensuciarse. Pero con las pruebas que tenemos, no tiene mucho margen. La casa es el punto clave. Si logramos demostrar que es de tu abuela, ellos pierden su fachada perfecta. Esa noche, Sara vino a la casa de mi abuela con un montón de libros de derecho y su laptop. Estaba decidida a ayudarme a revisar cada detalle del caso. Mientras trabajábamos en la mesa del comedor, mi abuela nos trajo café y galletas, como si fuéramos estudiantes preparando un examen. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto?, le pregunté a Sara, mientras ella subrayaba un párrafo en un libro. Ella levantó la vista y sonrió. Manuel, si no estuviera aquí, estaría preocupada todo el tiempo. Además, esto es personal. Tu padre me miró como si fuera basura en esa cena. No se la voy a dejar pasar, reí, porque era verdad. Sara no era de las que se quedaban calladas. Unos días después, recibí un mensaje de mi padre. Era corto y directo: tenemos que hablar. Ven a la casa mañana a las 6, sabía que no era una invitación amistosa. Sara y Javier me aconsejaron no ir solo, pero decidí que era mejor enfrentarlo. No quería que pensara que le tenía miedo. Llevé a Diego conmigo, porque aunque no era abogado, su presencia siempre me hacía sentir más seguro. Cuando llegamos a la casa familiar, mi padre estaba en la sala, sentado en su sillón favorito como si fuera un rey en su trono. Mi madre estaba a su lado, con los brazos cruzados, y Nicolás estaba en el sofá, con esa misma sonrisa arrogante. ¿Qué quieres, Manuel?, dijo mi padre, sin siquiera saludar. Ya lo sabes, respondí. Quiero que dejen de aprovecharse de mi abuela. Ese sobre que te di lo explica todo. Su cara se endureció. Eso fue un error. Esos documentos no prueban nada. Y si sigues con esto, vas a destruir esta familia. Punto. Destruir, dije, sintiendo la rabia subir. Tú empezaste esto cuando decidiste robarle a tu propia suegra. Mi madre intervino, con la voz temblorosa. Manuel, no hagas esto más difícil. Todo lo que hemos hecho es por el bien de la familia. Punto. ¿Por el bien de quién?, repliqué. ¿De Nicolás? ¿De ustedes? Porque no fue por mí, y seguro que no fue por la abuela. Nicolás se levantó, apuntándome con el dedo. Tú siempre has sido el problema, Manuel. Nunca encajaste. Siempre quisiste hacer las cosas a tu manera, y ahora estás inventando historias para quedar bien. Diego dio un paso adelante, pero lo detuve con un gesto. No quería que esto se convirtiera en un circo. No estoy inventando nada, dije, mirando a mi padre. Y tú lo sabes. Esos documentos son reales. Las grabaciones son reales. Y si no paran, esto va a la corte. Mi padre se puso de pie, acercándose a mí. Si sigues por este camino, te vas a arrepentir. No tienes idea de con quién estás jugando, no respondí. Solo lo miré a los ojos, di media vuelta y salí. Diego me siguió, murmurando algo sobre cómo quería darle un puñetazo a Nicolás.
Los días se convirtieron en semanas, y la tensión no hacía más que crecer. Javier seguía trabajando en la demanda, y Sara se convirtió en mi mano derecha, revisando cada detalle legal. Mi tío Marcos también se involucró más, trayendo más pruebas que había guardado durante años. Resultó que no solo sospechaba de mi padre, sino que tenía documentos de transacciones sospechosas que databan de mucho antes. Mientras tanto, mi abuela intentaba mantener la calma, pero yo veía cómo le afectaba todo. Una noche, mientras regaba sus plantas, me dijo: Manuel, no quiero que odies a tu familia. Son tus padres, tu hermano. Esto no debería ser así. Punto. No los odio, mentí, porque la verdad era más complicada. Solo quiero que hagas justicia. Ella me miró con esos ojos que siempre parecían ver más allá. A veces, la justicia no arregla todo. Pero confío en ti. Eso me dio más fuerza, pero también más presión. Sabía que no podía fallarle. Una mañana, Javier me llamó con noticias. Presentamos la demanda. Esto ya es oficial. Tus padres van a recibir la notificación hoy. Punto. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora se pone feo, dijo. Prepárate para que intenten todo. Amenazas, chantajes, lo que sea. Pero tenemos las pruebas, y la ley está de nuestro lado. Esa noche, Sara y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, revisando los documentos una vez más. Diego llegó con café, diciendo que era combustible para la guerra. A pesar de todo, me sentía listo. No iba a dejar que mi padre ganara. No esta vez, pero algo me decía que lo peor aún no había llegado. Y no me equivocaba. La notificación de la demanda cayó como un rayo en la casa de mis padres. Al día siguiente, mi teléfono no paraba de sonar, llamadas de mi madre, mensajes de mi padre exigiendo que terminara con esta locura, hasta un correo de Nicolás lleno de insultos. No respondí nada. Javier, el abogado, me había advertido: no des un paso en falso, no les des material para usar en tu contra. La primera audiencia estaba programada para 2 semanas después. Esos días fueron como vivir en una cuerda floja. Mis padres probaron de todo para hacerme retroceder. Primero fue mi madre, que llegó a la casa de mi abuela con los ojos llorosos. Manuel, por favor, no hagas esto, dijo, sentada en el sofá. Estás rompiendo a la familia. Podemos arreglarlo sin tribunales. Mi abuela, que escuchaba desde la cocina, entró con una taza de té. Laura, dijo, con una calma que me puso la piel de gallina, ¿por qué mi dinero sigue desapareciendo? ¿Por qué mi casa está hipotecada sin mi firma? Mi madre se quedó muda. Por primera vez, no tuvo una respuesta preparada. Se levantó y se fue sin decir más. Luego fue mi padre. Me llamó a su oficina en el bufete, un lugar lleno de muebles caros y fotos suyas con gente influyente. Estaba sentado detrás de su escritorio, con esa mirada intimidante que usaba para salirse con la suya. Manuel, dijo, esto ha ido demasiado lejos. Retira la demanda y podemos negociar. Si sigues, vas a perderlo todo. Me reí, no porque fuera gracioso, sino por lo absurdo que sonaba. ¿Perder qué, papá? ¿La familia que me echó en mi propia graduación? ¿O el dinero que le robaste a la abuela? Su cara se puso tensa, pero no respondió. Solo dijo, estás cometiendo un error. Y lo vas a pagar. Salí de ahí sabiendo que no había marcha atrás. Esas 2 semanas fueron un caos. Sara y Javier trabajaban sin parar, revisando cada detalle del caso. Mi tío Marcos trajo más pruebas, correos entre mi padre y su contador, documentos de transferencias a cuentas en el extranjero, hasta un contrato falso que usaron para justificar una compra de propiedad. Cada prueba era como una pieza de un rompecabezas que dejaba claro lo que mis padres habían hecho. Diego, como siempre, intentaba mantenernos cuerdos. Una noche, llegó al departamento de Sara con una caja de donuts. Si vamos a pelear contra el jefe final, que sea con algo dulce, dijo, guiñando un ojo. Sofía, que se había convertido en nuestra investigadora estrella, encontró algo que dejó a Javier con la boca abierta. Una segunda hipoteca sobre la casa de mi abuela, firmada por mi padre sin su permiso. Eso era oro puro. No solo demostraba el fraude, sino también falsificación de documentos. Esto cambia todo, dijo Javier.
Con esta prueba, no solo protegemos los bienes de tu abuela, sino que tu padre podría enfrentar cargos penales. Eso me hizo dudar por un segundo. A pesar de todo, eran mi familia. Pero luego pensé en mi abuela, en cómo había llorado por sentirse traicionada, y supe que no podía parar. El día de la audiencia llegó como una tormenta. La sala del tribunal estaba llena, más de lo que esperaba. Mis padres estaban ahí, con un equipo de abogados que parecían sacados de una serie de televisión. Mi padre, con su traje impecable, actuaba como si nada pudiera tocarlo. Mi madre, a su lado, miraba al suelo. Nicolás no estaba, lo cual me pareció raro, pero no tuve tiempo de pensar en eso. Javier presentó nuestro caso como si hubiera nacido para eso. Mostró los documentos, reprodujo las grabaciones, explicó cada movimiento de dinero. Cuando llegó a la segunda hipoteca, vi a mi padre moverse incómodo en su silla. Su abogado intentó decir que mi abuela había dado permiso verbal, pero Javier estaba listo. Presentó una declaración firmada por mi abuela, diciendo que nunca autorizó nada. La jueza, una mujer mayor con una mirada que cortaba como cuchillo, escuchó todo con atención. Al final, dijo que necesitaba revisar las pruebas, pero dejó caer una frase que hizo temblar a mi padre. Esto podría tener consecuencias más allá de lo civil. Salí de la corte agotado pero aliviado. Sara me abrazó y Diego me dio una palmada en la espalda. Eso fue como una película, dijo, como si hubiéramos ganado un partido. Pero yo sabía que la pelea no terminaba ahí. Unos días después, recibí una llamada de Nicolás. Quería verme en un café en el centro, un lugar neutral. Algo en su voz sonaba diferente, menos arrogante. Acepté, pero les dije a Sara y Diego que estarían cerca por si acaso. Cuando llegué, Nicolás estaba en una mesa al fondo, sin su sonrisa de siempre. Se veía agotado, como si no hubiera dormido en días. Manuel, dijo, sin mirarme a los ojos. Tenemos que hablar. Di lo que quieras, respondí, cruzándome de brazos. Hizo una pausa, como si las palabras le pesaran. No sabía todo lo que estaba pasando. Pensé que papá lo tenía todo controlado, que era solo negocios. Pero cuando vi los documentos, las grabaciones, me di cuenta de que estaba equivocado. No sabía si creerle. Nicolás siempre había sido el favorito, el que seguía a mi padre sin dudar. Pero algo en su tono me hizo escuchar. No digo que soy inocente, continuó. Disfruté de lo que teníamos. La universidad, el coche. Pero no quiero ser parte de esto. No quiero que la abuela pague por lo que hicieron. ¿Y qué quieres que haga?, pregunté. La demanda ya está en marcha. No te pido que la retires, dijo. Solo quiero que sepas que no estoy contra ti. Y, lo siento. Por esa noche en la cena, por no decir nada, por primera vez en años, sentí que mi hermano no era mi enemigo. No estaba seguro de si era sincero, pero quise creerle. Si lo sientes de verdad, dije, habla con la abuela. Haz que sienta que no perdió a todos, asintió, y por un momento, vi al Nicolás de cuando éramos niños, cuando corríamos juntos por el patio de la abuela. Lo haré, dijo. Un mes después, llegó la decisión de la jueza. Fue una victoria completa. La corte anuló todas las transacciones fraudulentas, la casa volvió al control de mi abuela y las cuentas de mis padres fueron congeladas mientras se investigaba el fraude. Javier me dijo que mi padre podría enfrentar cargos penales, pero eso dependería de los fiscales. Mi madre intentó contactarme varias veces, pero no respondí. No estaba listo para hablar con ella. Mi padre, por su parte, se desvaneció. Escuché que estaba negociando con los fiscales, pero no me interesaba. Ya no tenía poder sobre mí, lo que más importaba era mi abuela. La ayudé a reorganizar sus finanzas, con Javier guiándonos. Contratamos a un administrador independiente para que nadie más pudiera aprovecharse de ella. Verla sonreír de nuevo, regando sus plantas y contando historias de mi abuelo, fue como recuperar un pedazo de mi infancia. Una tarde, mientras tomábamos café en su porche, me tomó la mano. Gracias, Manuel, dijo. Por no rendirte. No lo hice por mí, respondí. Lo hice por ti, ella rió. Lo sé. Pero también lo hiciste por ti.
Y estoy orgullosa, han pasado meses desde entonces. Ahora vivo con Sara en un departamento pequeño, trabajando como ingeniero en una empresa que me deja crear. Diego y Sofía siguen siendo mis mejores amigos, siempre listos para hacerme reír o ayudarme a no tomarme la vida tan en serio. Mi abuela está bien, más fuerte que nunca. Nicolás, para mi sorpresa, empezó a visitarla. No somos los hermanos de antes, pero hablamos. Poco a poco, estamos reconstruyendo algo. La noche de mi graduación todavía duele, pero ya no me controla. Encontré paz protegiendo a mi abuela y eligiendo mi propio camino. No sé qué pasará con mis padres, pero por primera vez, no siento que tengo que demostrarle nada a nadie. Eso, para mí, es suficiente.